Hola, sean todos bienvenidos al día 224 de nuestro reto 366-2024. El devocional de hoy lleva por título Ansiedad y paz. La ansiedad puede robarte el disfrute de la vida. Sus causas son numerosas: salud, trabajo o falta del mismo, finanzas, deudas, facturas sin pagar y demás, y muchas otras. Algunas de las mayores causas de ansiedad son aquellas que veremos en el pasaje del Nuevo Testamento de hoy: relaciones, matrimonio o la falta de soltería y divorcio. En nuestro pasaje del Antiguo Testamento, el libro de Eclesiastés sugiere que gran parte de la ansiedad que experimentamos está causada por algo más profundo. Ese algo podría ser descrito como la ansiedad de la falta de sentido. En medio de todo esto, estás llamado a vivir en paz. Vamos a hacer nuestra primera lectura, que es Salmos 94, del versículo 12 al 23. Dichoso aquel a quien tú, Señor, corriges, aquel a quien instruyes en tu ley, para que enfrente tranquilo los días malos, mientras al impío se le cava una fosa. El Señor no rechazará a su pueblo, no dejará a su herencia en el abandono. El juicio volverá a basarse en la justicia, y todos los de corazón sincero la seguirán. ¿Quién se levantará a defenderme de los malvados? ¿Quién se pondrá de mi parte contra los malhechores? Si el Señor no me hubiera brindado su ayuda, muy pronto me habría quedado en mortal silencio. No bien decía, mis pies resbalan, cuando ya tu gran amor, Señor, venía en mi ayuda. Cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. ¿Te asociarías con reyes corruptos que por decreto fragúan la maldad, que conspiran contra la vida de los justos y condenan a muerte al inocente? Pero el Señor es mi protector, es mi Dios y la roca en que me refugio. Él les hará pagar por todos sus pecados y los destruirá por su maldad. El Señor nuestro Dios los destruirá. Muy bien, vamos a ir a nuestra reflexión de estos versículos y dice, número 1, háblale a Dios acerca de tus ansiedades. ¿Sabes lo que es experimentar una gran ansiedad? Nos dice el verso 19. Ciertamente el salmista lo sabía y escribe, para que tenga tranquilidad cuando lleguen los días malos, cuando alguna vez dije mis pies resbalan. Tu amor, Señor, vino en mi ayuda. En medio de las preocupaciones que se agolpan en mi mente, tú me das consuelo y alegría. Prosigue así, pero el Señor es mi protector, es mi Dios y la roca en que me refugio. Cuando te sientes cercado por una gran ansiedad, vuélvete al Señor para pedir ayuda. Cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo me llenaba mi alma de alegría. En el amor de Dios encontraremos alivio, consuelo y alegría. The Message traduce que Dios provee un círculo de quietud dentro del clamor del mal. La oración para este apartado dice, gracias Señor porque me das alivio en los días de angustia. Hoy vengo a ti a traerte mis ansiedades. Vamos a leer nuestra segunda parte, que dice 1 Corintios capítulo 7, versículo 1 al 16. Paso ahora a los asuntos que me plantearon por escrito. Es mejor no tener relaciones sexuales, pero en vista de tanta inmoralidad, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. El hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa e igualmente la mujer con su esposo. La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo sino su esposo. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo sino su esposa. No se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo y solo por un tiempo para dedicarse a la oración. No tarden en volver a unirse nuevamente. De lo contrario, pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. Ahora bien, esto lo digo como una concesión y no como una orden. En realidad preferiría que todos fueran como yo. No obstante, cada uno tiene de Dios su propio don. Este posee uno, aquel otro. A los solteros y a las viudas les digo que sería mejor que se quedaran como yo, pero si no pueden dominarse, que se casen, porque es preferible casarse que quemarse de pasión. A los casados doy la siguiente orden.
no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su esposo. Sin embargo, si se separa, que no se vuelva a casar, de lo contrario, que se reconcilie con su esposo. Asimismo, que el hombre no se divorcie de su esposa. A los demás les digo yo, no es mandamiento del Señor. Si algún hermano tiene una esposa que no es creyente y ella consiente en vivir con él, que no se divorcie de ella. Y si una mujer tiene un esposo que no es creyente y él consiente en vivir con ella, que no se divorcie de él. Porque el esposo no creyente ha sido santificado por la unión con su esposa, y la esposa no creyente ha sido santificada por la unión con su esposo creyente. Si así no fuera, sus hijos serían impuros, mientras que de hecho son considerados santos. Sin embargo, si el cónyuge no creyente decide separarse, no se lo impidan. En tales circunstancias, el cónyuge creyente queda sin obligación. Dios nos ha llamado a vivir en paz. ¿Cómo sabes tú, mujer, si acaso salvarás a tu esposo? ¿O cómo sabes tú, hombre, si acaso salvarás a tu esposa? Muy bien, vamos a leer la reflexión para esta segunda parte. Dice, número 2. Vive en paz con tu situación. ¿Sientes que vives una vida pacífica? Dios nos ha llamado a vivir en paz, nos dice el verso 15. ¿Cómo encuentras esa paz? En este capítulo, Pablo explica cómo encuentras paz en las relaciones, en el matrimonio, la soltería y la separación. Empieza por hacer esta pregunta. ¿Es bueno tener relaciones sexuales? A lo que responde ciertamente sí, pero solo en un contexto determinado. Pablo se enfrenta a dos peligros opuestos, aquellos que dicen que todas las cosas son lícitas, lo cual lleva a la inmoralidad, y aquellos que son ascetas superespirituales, que niegan totalmente el cuerpo. En su respuesta, Pablo contesta varias preguntas. Primera pregunta, ¿el matrimonio es el propósito general de Dios? El matrimonio es la norma para todos los hombres y mujeres. Cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. La voluntad general de Dios es que la gente se case para así ser compañeros, que nos dice esto en Génesis 2:18, para procrear, que nos dice Génesis 1:28, y para disfrutar, que dice 1 Corintios 7 del verso 1 al 5. La soltería es la excepción y constituye un llamado especial. La razón de que Pablo da aquí, en vista de tanta inmoralidad, o como dice The Message, los impulsos sexuales son fuertes, pero el matrimonio es fuerte para contenerlos y proveer una vida sexual equilibrada y plena en un mundo de desorden espiritual. Pablo se enfrenta a aquellos que le hacen oposición a su propio terreno, pues reaccionaban contra la inmoralidad abogando por excluir el sexo y el matrimonio. Pablo responde que además de por todas las razones positivas, la tentación de la inmoralidad es una buena razón para casarse. La segunda pregunta es, ¿cuál es la actitud cristiana acerca del sexo dentro del matrimonio? El camino a la plenitud espiritual en el matrimonio no pasa por la abstinencia. Dentro del matrimonio hay libertad sexual e igualdad. El hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa e igualmente la mujer con su esposo, dice el verso 3. La única razón para la abstinencia por periodos cortos es la oración, si es de mutuo acuerdo, y es una concesión, no un mandamiento, nos dice el verso 5 y 6. Tercera pregunta, ¿es mejor ser soltero o estar casado? Pablo escribe que ambos estados son un don de Dios y son buenos. En un sentido, por las razones que se dan más adelante, es mejor ser soltero. Preferiría que todos fueran como yo, no obstante, cada uno tiene de Dios su propio don, este posee uno y aquel otro, nos dice el verso 7. Pero también es bueno casarse, según lo que dice el verso 9. Pregunta 4. ¿Debería un cristiano pedir el divorcio de otro cristiano? El principio general de este pasaje, como el de todo el resto del Nuevo Testamento, parece responder esta pregunta, y es que no. Si están casados, permanezcan casados. Un esposo no tiene derecho a librarse de su esposa, dice el verso 10 y 11. Por supuesto, estamos ante un asunto muy complejo. He intentado estudiar esta cuestión más detalladamente en el capítulo 6 de The Jesus
lifestyles, el estilo de la vida de Jesús. Quinta pregunta. ¿Qué hay acerca de las relaciones con gente que no sea cristiana? Pablo no anima a que un cristiano se case con alguien que no lo es. Nos lo dice en 2 Corintios 6, del verso 14 y el capítulo 7, verso 1, y en 1 Corintios 7, 39. Pero en el caso de que ya estén casados es bastante diferente. No deberían intentar disolver la relación matrimonial. Los opositores de Pablo les preocupa que estar casados con alguien no cristiano contamine el matrimonio. La respuesta de Pablo es que es justo lo contrario, porque el esposo no creyente ha sido santificado por la unión con su esposa y la esposa no creyente ha sido santificada por la unión con su esposo creyente. Si así no fuera, sus hijos serían impuros, mientras que de hecho son santos, nos dice el verso 14. Si la persona que no es cristiana insiste en irse e insistir en ese matrimonio solo llevaría a frustraciones y tensiones, entonces el cristiano debería dejar que se fuera para que haya paz y no por razones de pureza. Nos dice el verso 15. Y ahora vamos a leer la oración de este apartado. Dice: Señor, ayúdanos cualquiera que sea la fase en la que nos encontramos, independientemente de nuestro estado marital, para que vivamos de acuerdo a tus estándares y conozcamos tu paz. Y vamos a hacer nuestra última lectura, que es Eclesiastés capítulo 1, 2 y 3. Estas son las palabras del maestro, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dice el maestro, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho saca la gente de tanto afanarse bajo el sol? Generación va, generación viene, mas la tierra permanece para siempre. Sale el sol, se pone el sol, afanoso vuelve a su punto de origen para de allí volver a salir. Dirigiendo hacia el sur o girando hacia el norte sin cesar, gira el viento y de nuevo vuelve a girar. Todos los ríos van a dar al mar, pero el mar jamás se llena. A su punto de origen vuelven los ríos para de allí volver a fluir. Todas las cosas cansan más de lo que es posible expresar, ni se sacian los ojos de ver, si se hartan los oídos de oír. Lo que ya ha acontecido volverá a acontecer, lo que ya se ha hecho se volverá a hacer. No hay nada nuevo bajo el sol. Hay quien llega a decir: mira que esto sí es una novedad, pero eso ya existía desde siempre. Entre aquellos que nos precedieron, nadie se acuerda de las generaciones anteriores como nadie se acordará de las últimas. No habrá memoria de ellos entre los que habrán de sucedernos. Yo, el maestro, reiné en Jerusalén sobre Israel y me dediqué de lleno a explorar e investigar con sabiduría todo cuanto se hace bajo el sol y el cielo. Penosa tarea me ha impuesto Dios al género humano para abrumarlo con ella. Y he observado con todo que todo cuanto se hace bajo el sol y todo ello es vanidad, es correr tras el viento. No se puede enderezar lo torcido ni se puede contar lo que falta. Me puse a reflexionar. Aquí me tienen engrandecido y con más sabiduría que todos mis antecesores de Jerusalén. Habiendo experimentado abundante sabiduría y conocimiento, me he dedicado de lleno a la comprensión de la sabiduría, y hasta conozco la necedad y la insensatez. Pero aún esto es querer alcanzar el viento. Francamente, mientras más sabiduría, más problemas. Mientras más se sabe, más se sufre. Me dijeron entonces: vamos pues, haré la prueba con los placeres y me daré la gran vida. Pero aún esto resultó ser vanidad. A la risa la considero una locura. En cuanto a los placeres, ¿para qué sirven? Quise luego hacer la prueba de entregarme al vino. Si bien mi mente estaba bajo el control de la sabiduría y de aferrarme a la necedad, hasta ver qué de bueno le encuentra el hombre a lo que hace bajo el cielo durante los contados días de su vida. Realicé grandes obras, me construí casas, me planté viñedos, cultivé mis propios huertos y jardines en donde planté toda clase de árboles frutales. También me construí aljibes para irrigar a los muchos árboles que allí crecían, compré esclavos y esclavas, tuve criados, vacas y ovejas, tuve mucho más que todos los que me precedieron en Jerusalén. Amontoné plata, oro y tesoros que fueron de reyes y provincias. Tuve cantores y cantoras,
Disfruté de los deleites de los hombres, formé mi propio harén. Me engrandecí en gran manera, mas todos los que me precedieron en Jerusalén, además la sabiduría permanecía conmigo. No negué a mis ojos ningún deseo, ni privé a mi corazón de placer alguno. Mi corazón disfrutó de todos mis trabajos. Solo eso saqué de tanto afanarme. Luego observé todas mis obras y el trabajo que me había costado realizarlas. Vi que todo era vanidad, un correr tras el viento y que no había provecho bajo el sol. Consideré entonces la sabiduría, la necedad y la insensatez. ¿Qué más puede hacer el sucesor del rey aparte de lo ya hecho? Observé que es mejor la sabiduría que la insensatez, así como la luz es mejor que las tinieblas. El sabio tiene los ojos bien puestos, pero el necio anda a oscuras. Pero me di cuenta de que un mismo final espera a todos. Me dije entonces, si al fin voy a acabar igual que el necio, ¿de qué me sirve ser tan sabio? Y me dije, también esto es vanidad. Nadie se acuerda jamás del sabio ni del necio. Con el paso del tiempo todo cae en el olvido. Lo mismo mueren los sabios que los necios. Aborrecí entonces la vida, pues todo cuanto se hace bajo el sol me resultaba repugnante. Realmente todo es vanidad, es correr tras el viento. Aborrecí también todo el trabajo que hice bajo el sol, pues el fruto de tanto afán tendría que dejárselo a mi sucesor. Y quién sabe si éste sería sabio o necio. Sin embargo, se adueñaría de lo que con tanto esmero y sabiduría logré hacer bajo el sol. Y también esto es vanidad. Volví a sentirme descorazonado de haber trabajado tanto bajo el sol, pues hay quienes ponen a trabajar su sabiduría y sus conocimientos y experiencia para luego entregarle todos sus bienes a quien jamás movió un dedo. Y también esto es vanidad y una enorme desgracia, pues ¿qué gana el hombre con todos sus esfuerzos y con tanto preocuparse y afanarse bajo el sol? Todos sus días están plagados de sufrimientos y tareas frustrantes. Ni siquiera de noche descansa su mente y también esto es vanidad. Nada hay mejor para el hombre que comer, beber y llegar a disfrutar de sus afanes. He visto que también esto proviene de Dios, porque ¿quién puede comer y alegrarse si no es por Dios? En realidad, Dios da sabiduría, conocimientos y alegría a quien es de su agrado. En cambio, el pecador le impone la tarea de acumular más y más, para luego dárselo a todo a quien es de su agrado, y también eso es vanidad, es correr tras el viento. Todo tiene su momento oportuno. Hay tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para plantar y tiempo para cosechar. Tiempo para matar y tiempo para sanar. Tiempo para destruir y tiempo para construir. Tiempo para llorar y tiempo para reír. Tiempo para estar de luto y tiempo para bailar. Tiempo para esparcir piedras y tiempo para recogerlas. Tiempo para abrazarse y tiempo para apartarse. Tiempo para buscar, tiempo para perder, tiempo para guardar, tiempo para desechar. Tiempo para rasgar, tiempo para coser, tiempo para callar, tiempo para hablar, tiempo para amar, tiempo para odiar, tiempo para la guerra y tiempo para la paz. ¿Qué provecho saca el trabajador de tanto afanarse? He visto la tarea que Dios ha impuesto al género humano para abrumarlo con ella. Dios hizo todo hermoso en su tiempo, luego puso en la mente humana la noción de eternidad. Aun cuando el hombre no alcanza a comprenderlo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin, yo sé que nada hay mejor para el hombre que alegrarse y hacer el bien mientras viva. Y sé también que es un don de Dios que el hombre coma o beba y disfrute de todos sus afanes. Sé además que todo lo que Dios ha hecho permanece para siempre, que no hay nada que añadirle ni quitarle, y que Dios lo hizo así para que se le tema. Lo que ahora existe ya existía, lo que ha de existir existe ya. Dios llama el pasado a cuentas. He visto algo más bajo el sol, maldad donde se dicta la sentencia y maldad donde se imparte la justicia. Pensé entonces, al justo y al malvado los juzgará Dios, pues hay un tiempo para toda obra y un lugar para toda acción. Pensé también con respecto a los seres humanos, Dios lo está poniendo a prueba para que ellos mismos se den cuenta de que son como los animales.
Los seres humanos terminan igual que los animales. El destino de ambos es el mismo, pues unos y otros mueren por igual y el aliento de vida es el mismo para todos, así que el hombre no es superior a los animales. Realmente todo es vanidad y todo va hacia el mismo lugar. Todo surgió del polvo y al polvo todo volverá. ¿Quién sabe si el aliento de vida de los seres humanos se remonta a las alturas y el de los animales desciende a las profundidades de la tierra? He visto, pues, que nada hay mejor para el hombre que disfrutar su trabajo, ya que eso le ha tocado, pues ¿quién lo traerá para que vea lo que sucederá después de él? Muy bien, vamos a la reflexión para estos versículos que dice número 3. Encuentra propósito en vez de falta de sentido. ¿Qué gana el hombre con todos sus esfuerzos y con tanto preocuparse y afanarse bajo el sol? Nos dice el capítulo 2, versículo 22. En la traducción de la Nueva Versión Internacional, en inglés, la expresión bajo el sol aparece en 28 ocasiones en este libro. Se usa para describir la búsqueda de sentido que nunca se mueve más allá de la vida de este mundo. El libro de Eclesiastés es la historia de la ansiedad de una persona por encontrar el sentido del escritor. Poniéndose en la piel del rey Salomón hace 3000 años, busca en varias áreas. Joyce Meyer escribe: Salomón era un hombre ocupado, probó todo lo que se podría probar e hizo todo lo imaginable, pero al final de su experiencia se sintió vacío y amargado, agotado, desencantado y frustrado. El libro de Eclesiastés expresa algunas de estas frustraciones sobre la vida. Eugene Peterson escribe: el libro del Eclesiastés nos dice mucho acerca de Dios. El autor deja eso para los otros 65 libros de la Biblia. Su tarea es poner a la luz nuestra incapacidad total de encontrar sentido, así como de hacer nuestras vidas completas por nuestras fuerzas. Se trata de una exposición en la que se rechazan todas y cada una de las expectativas arrogantes que tenemos de vivir nuestras vidas por nosotros mismos a nuestra manera. Salomón descubre que todas las cosas hastían más de lo que es posible expresar. Todos tus días están plagados de sufrimiento y tareas frustrantes y ni siquiera de noche descansa tu mente, y también esto es absurdo, dice el capítulo 2, versículo 23. Primer punto, intelectualismo. Empieza por atacar la sabiduría y el conocimiento, que solo se conducen a más problemas y a que más se sufra. Como dice The Message, cuanto más sabes, más duele. Acumular sabiduría y conocimiento no resuelve la causa última de la ansiedad, la falta de sentido. Punto número 2, hedonismo. El hedonismo es la doctrina según el cual el placer es el mayor bien o sentido. Me dije entonces, vamos pues, haré la prueba con todos los placeres y me daré la gran vida. Dice el capítulo 2, versículo 1. Intenta evadirse mediante la risa, los estimulantes. Quise luego hacer la prueba de entregarme al vino, dice el verso 3. Después acude a la música, cantores y cantoras, dice el verso 8. Y prueba el placer sexual. Formé mi propio harén, el verso 8 dice. De hecho, Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Nada de esto le satisfizo. Concluye lo siguiente: consideré luego todas mis obras y el trabajo que me había costado realizarlas, y vi que todo era absurdo, un correr tras el viento y que ningún provecho se saca de esta vida. Dice el verso 11, experimenta la paradoja del placer, la de la ley de la utilidad decreciente. Cuanto más placer busca la gente, menos encuentra. Punto número 3, materialismo. El materialismo es la tendencia a preferir las posesiones materiales en vez de los valores espirituales. Prueba varios proyectos, obtiene propiedades y tiene muchos hombres y mujeres trabajando para él, tiene muchas posesiones y adquiere dinero, amontone oro y plata y tesoros que fueron de reyes y provincias, dice el verso 8. Logra la grandeza y el éxito y la fama con su exitoso trabajo y su carrera. Con todo, la muerte hace toda esta búsqueda absurda.
El libro de Eclesiastés suscita preguntas que son respondidas por el Nuevo Testamento. El sentido no se encuentra bajo el sol, sino en el Hijo. La oración de este apartado dice: Señor, gracias porque en Jesús encontramos la respuesta a la ansiedad por la falta de sentido. Gracias porque en Él encuentro la paz verdadera y el propósito de mi vida. Pipa añade, respecto a Eclesiastés 3.1, en esta vida todo tiene su momento, hay un tiempo para todo. Nunca tengo suficiente tiempo para leer mi Biblia todos los días, incluso cuando estoy de vacaciones. Muy bien, esto es todo por nuestro devocional de hoy. Te invito a que tomes un tiempo para reflexionar, para orar y que compartas este devocional con alguien que crees que podría necesitarlo.